Bueno, pues bienvenidos a una nueva transmisión desde el Festival de Cine Contemporáneo Black Canvas en su cuarta edición, una edición híbrida bastante interesante. Y ahora, como pueden ver, tenemos un panel súper diverso, un panel súper grande de realizadores y realizadoras de cortometrajes. En realidad, si hiciéramos el ejercicio de ir clasificando los cortometrajes de estos participantes, sería un ejercicio dificilísimo agruparlos, pero se va a hacer el intento. Yo soy Rodrigo Garay, soy editor de la revista Correspondencias, la revista mexicana de cine, y ahora me da un gusto enorme platicar con ustedes, porque creo que parte de la tirada del festival, obviamente, para los que hemos seguido como Black Canvas desde su primera edición, es apostar por un tipo de cine de vanguardia, un tipo de cine atrevido, pero que también sepa voltear a sus raíces o a sus historias más personales. Entonces creo que eso representa a todos los que están y a todas las que están en el panel. Antes de continuar, voy a hacer un disclaimer para Ryan. So Ryan, I apologize beforehand, because most of the panel is going to be in Spanish, but of course, when I get to you, we get back to English. So if you get a little bit confused about the Spanish speaking, just don't worry about it, and we'll get to you. Don't worry about it. Y eso también para el público. Cuando hablemos con Ryan, vamos a hacerlo en inglés. Los demás creo que estamos cómodos en español. Y me gustaría empezar preguntando, quizás es la pregunta clásica, o la primera pregunta clásica, que es cómo se originaron sus proyectos. Y me gustaría empezar por los cortometrajes Boca de Culebra y Siete Omitidas, que me parece que tienen ciertos nexos o ciertos puntos en común. Entonces, no sé si los directores de estos dos cortometrajes, que son Diego y Adriana, si les gustaría empezar platicándonos cómo empezaron el proyecto y sobre todo cómo se acercaron a las comunidades que se acercaron, porque ambos cortometrajes hacen un ejercicio buenísimo de adentrarse y de intimar un poco con sus sujetos documentales. Entonces, Adriana, no sé si te gustaría empezar. Claro. Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes y acompañarlos en esta charla y bueno, muchas gracias a todos los que nos están viendo. Yo soy Adriana Otero, soy de Yucatán y soy directora del cortometraje Boca de Culebra. Este proyecto, bueno, llega a mí pues por las noticias. Un poco me entero por las redes, creo que a partir de un reportaje que por ahí hicieron, que existía una comunidad única porque tenían un lenguaje que ellos habían creado, ¿no? Una comunidad indígena, maya. Entonces, pues esto fue como que lo primero que me atrapó, ¿no? Digo, siendo de Yucatán, no conocía este lugar y se me hacía un lugar mágico e incluso, pues un poco, o sea, pensaba realmente ellos hicieron un propio lenguaje y nadie más sabe de esto. Entonces, bueno, desde ahí es como que me interesó. Y luego, pues vino la oportunidad de meter el proyecto a una convocatoria del IMCINE de cortometraje y me puse a investigar, fui a la comunidad. Efectivamente, prácticamente todos hablan un lenguaje particular de señas bueno, pues que no tiene nada que ver con la lengua de señas mexicana, y tienen también ahí una historia de su comunidad, de cómo se formó, de cómo se fundó, que se fundó por dos familias. Y bueno, pues algo interesante que también se me hizo fue que al llegar, cuando les preguntaba los nombres a las personas, pues prácticamente todos se apellidaban de la misma forma, ¿no? Compartían los mismos apellidos. Entonces, bueno, pues fue como un lugar increíble. Y el acercamiento a las personas, pues bueno, con los protagonistas que, bueno, para los que ya vieron la película, fue algo complicado porque pues no hablan español. Entonces yo no hablo ni maya ni el lenguaje de señas de ellos. Entonces en ese sentido fue un poco complicado, pero gracias a la ayuda de una chica que es prima de la protagonista, pues me ayudó a poder pues comunicarme con ellos, ¿no?
Y pues bueno, afortunadamente la verdad es que la gente de la comunidad son súper abiertos y muy buenas personas y las personas que elegí como protagonistas pues siempre estuvieron muy, muy abiertos. Y pues fue una cosa que incluso se dio hasta natural. O sea, yo llegué, claro, con la idea de que quería hacer un retrato, un cortometraje. Eso yo desde el principio, pues como que les dije mis intenciones y también pues más o menos les expliqué qué era ese proceso y que, y bueno, y más o menos de lo poco que me podía comunicar, pues de qué manera esto también les podría servir a ellos, ¿no? Para contar su propia historia. Y bueno, y así es que, que entro a esta familia y puedo hacer el cortometraje. Muchas gracias, Adriana. Diego, ¿qué nos puedes decir más o menos al respecto? A diferencia de Adriana, que ya se metió un poco en una familia y en una comunidad bastante cerrada, tú te enfocaste en un solo personaje y hiciste un poco el proceso inverso, ¿no? De ese personaje la despliegas en 7 fases. Entonces, cuéntanos un poco de cómo te acercaste a ella. Bueno, pues yo conocía, bueno, muchas gracias. La forma en la que lo escribes es muy padre. Justo es como un prisma la película, ¿no? Es un prisma con 7 lados y cada lado es una forma de una cara de esta persona que es Domitila. Y yo conocí a Domitila hace creo que como unos 7 años en una comunidad en Puebla, en una campaña en la que fuimos a alfabetizar. Es una campaña de alfabetización para adultos. Y pues yo tuve la fortuna de tener la clase con ella y de pues, generar un espacio educativo juntos. Y pues, lo que me interesó mucho y pues agradezco que haya pasado fue que a ella ella sabe escribir y escribe muy bien y lee muy bien, pero ella quería profundizar en temas de matemáticas y temas de historia. Entonces yo lo que le propuse fue que escribiéramos canciones y que a través de la métrica en pues en una letra, en una poesía, podemos dividirlo en fracciones y pues abarcar esta temática de las matemáticas a un nivel como más pues creativo, ¿no? Y la parte de historia pues fue en las letras, ¿no? Entonces yo le preguntaba como cuestiones de cómo es la historia de su pueblo y cómo es que ella ha vivido ahí y ella escribía las letras y de ahí sale la canción que ella escribe y canta en la película. Y esa canción pues pues es sobre su vida en Pocitos, ¿no? En este pueblo. Entonces, esa fue como la forma en la cual yo dije, como que siempre he pensado películas más que por historias, más como por música, ¿no? A mí me gustan esas películas que son más, que giran alrededor de eso y es algo que yo me gustaría hacer y seguir haciendo, ¿no? Entonces, pues parto de esa música y de esa canción y pues hacemos la película junto con mis amigos. Eh, y bueno, el aproximamiento a Domitila fue, pues la verdad, pues llevo 8 años conociéndola, 7 años conociéndola, es una amiga muy, muy cercana a mí. eh, y pues trato de irla a visitar por lo menos una vez al año, ¿no? Y aunque ya no vaya yo a alfabetizar ni a tener clases con ella, pues sigo pues, cotorreando, ¿no? Somos amigos, pues. Entonces, siento que eso fue lo que nos hizo acercarnos a la comunidad y además de que ella es como pues como una especie de ancla espiritual en el pueblo, ¿no? Entonces ella le reza a los muertos de todos los del pueblo, ¿no? Ella la buscan para que le reza a los muertos. Entonces también teníamos esa apertura y ella es muy simpática, entonces nos lograba decirle a todos que nos dejaran entrar con la cámara y pues no éramos un club de 3 personas, entonces tampoco era muy invasivo. Pero pues todos nos conocían, no fue ningún problema y eso hizo que todo fluyera muchísimo mejor y pues nos permitiera jugar con Domitila y la cámara y los micrófonos, ¿no? Y así fue. Ok, ok, muchas gracias. Ahora, en realidad me has dado pie
de manera fabulosa por la cuestión musical, porque un ejercicio que podrá salir de esta pequeña conversación que tenemos es ir hilando y tendiendo puentes entre sus trabajos. Algunos de ustedes quizás ya se conocían antes o han visto las películas de los otros, pero aquí, como Diego menciona, un acercamiento musical, porque efectivamente cuando vean su película la protagonista se acerca a su mundo a través de la música. Algo muy similar sucede con el cortometraje de Ryan. Ryan es el cue para pasarnos a inglés y para platicar con Ryan Ferco. Ryan Ferco es el director de un cortometraje que espero pronunciar bien el primer nombre, que es Brogy, Look at You from the Tower. Y él también se acerca, esta vez él va a Croacia, se aproxima a tres personajes quizás enigmáticos, la cámara fragmenta los espacios, pero mi pretexto musical era para contarles, quizás, si no han visto la peli, que él descubre, o por lo menos para mí fue un descubrimiento, una banda de rock que se llama Mountain. Entonces, ese es mi puente, ese es mi pretexto para pasar del corto de Diego al corto de Ryan. So Ryan, what I was telling them is that your approach to the characters in your film, particularly one of them, was through music in a way. And there's a section of your short film where we can listen to what the character likes to listen. And one of those bands is called Mountain, which I personally didn't know and I really, really liked. So can you tell us more about, on one part, this musical side of the film, but on the other one, the same question that I asked Diego, and that I also asked Adriana, which is, how did you approach your subject? And well, in this case, your subjects. Yeah, thanks. Yeah, the song or the music from Mountain, I mean, is this really sort of fortunate moment that I'm looking for and hoping for. I think a lot about sound and how I'm editing and constructing the work that I make. And I mean, in this case, I mean, the film is bracketed by an abandoned family home, a farm on the border of Croatia and Slovenia. And so there's sort of forms the context for where we are and why I'm there. And then the film sort of spirals out from that abandoned home and thinks about landscape and histories and sort of ways of identifying with pasts or recent pasts or ancient pasts, depending on the characters that are within the film. And this sort of beginning of the story where you hear Mountain, this band that you're talking about, is me. I'm talking to this man who lives near this abandoned farm, which is sort of the emotional subject of my film. And he is curious about me being there from Canada, and then engages me in a conversation about music, and then asks me if I've heard of a band called Mountain, and plays it for me out of his car stereo, and scores sort of the scene, creates this sort of weird hybrid diegetic, non-diegetic moment of a landscape being given an emotional image through music. So it's a really, I don't know, fortunate encounter, but also something I'm always looking for, hoping for. So yeah. Thank you. Now, I'm coming back to all of you. Voy a regresar con todos ustedes con más preguntas, por supuesto, pero vamos a ir presentando uno por uno de esta forma. Y ahora, hablando de sonido, me gustaría pasar con Manuela de la Borde, porque quizás de todo este panel, de todos los cortos de este panel, el corto de Manuela es el que, por lo menos para mí, siento que se acerca a una tradición de cine experimental, que es una tradición histórica de cine experimental, como el cine de Warhol, como el cine de Teo Hernández, por ejemplo, y creo que de todos me parece que es el más, que se acerca a ese tipo de cine, ¿no? Un cine
más sensorial, más fragmentado y, como estaba diciendo en este momento, muy sonoro. Entonces mi pregunta, Manuela, sé que ese cortometraje lo hiciste como parte de un taller, me gustaría que nos platicaras cómo fue ese taller en Las Pozas, que además los que hemos ido a Las Pozas es un lugar bastante mágico, bastante con un ambiente muy lindo, ¿no? Y es cultural y natural al mismo tiempo. Entonces, háblanos del taller y también un poco, ahora que ya estamos platicando de sonido, cómo fue la composición, diría musical y también como un poco como sonora, ¿no? Siempre es música, ¿no? De repente hay como sonidos interesantes que van hilando tu corto. Entonces, háblanos un poco de estas cosas. Ah, y recuerda, El micrófono. te iba a decir de micrófono, sí. El setup es organizado por una colaboración entre un estudio de arquitectura mexicano que se llama Tezontle Studio, un arquitecto, artista llamado Humberto y otro arquitecto llamado Canto. Ellos todos juntos al final tuvieron el nombre de Montem y durante como 5 años consecutivos hacían una residencia para jóvenes estudiantes de arquitectura en Las Pozas, en correlación con una escuela de arquitectura donde ellos estudiaron y él como director de la Fundación de Las Pozas también, entonces ahí hubo como una unión. Y lo que hacían es que venían 3 días primero en el DF y hacían un tour de arquitectura prehispánica y luego arquitectura moderna, se saltaban toda la parte como colonial y después llegaban a Las Pozas. Por lo general muchos eran extranjeros estos participantes, los enseñan a ver los moldes de Edward James, que para los que no saben fue un aristócrata inglés, parte del movimiento surreal que se instaló en Las Pozas y empezó a hacer una especie de obra de vida que es como, es un parque, son construcciones de cemento en medio de la jungla. Entonces les enseñan los moldes y basado en los moldes, pues durante 2 semanas se producen esculturas de concreto, un poquito bajo el estilo de Edward James y viviendo en las casitas de Edward James y cocinando ahí. Y entonces es un escenario un poco raro porque estás rodeado de arquitectura que no es muy claro saber de qué época es o por qué fue generada, tiene una sensación de ruina, cubierta de musgo, pero por el otro lado claramente no es totalmente, o sea, no es de la prehistoria, tiene unos trazos modernos y luego es un grupo bien ecléctico de nacionalidades y bueno, la mayoría es joven. Y cada año invitan a un cineasta que documente y yo iba a ir a documentar solo las esculturas, porque por lo general solo filmo objetos, nunca había filmado gente antes. Una vez ahí hay momentos tan bonitos que dices, con que sientes la presión de filmar y filmar la comida también. Tenía poquitos carretes. Y de repente cuando me regresaron el material había todo un trabajo de retrato, sentía que habían historias, sentí que habían como cosas raras de ensueño, utopias y distopias, tensiones donde sientes que es una sociedad liberada de normas normales, pero al mismo tiempo proyectando en un escenario natural y abierto como normas sociales muy estrictas, o un poco, o sea, a veces reductivas, no sé, como que de repente me regresó el material y tenía muchas imágenes de chicas como
en posiciones suaves y cocinando y así, los hombres como tratando materiales más pesados y no necesariamente esos son la manera en la que yo concibo roles o me gusta representar, pero allí estaban. Y fue como complicado editar, pero también lo disfruté mucho. Y el sonido lo hice con mi hermana, pero luego regresé a las posas yo solita y grabé todo lo que la imagen no representa. En la imagen solo se ven los participantes y la jungla, pero hay todo un aspecto de las posas que es un centro turista, hay muchos vendedores ambulantes, hay familias que vienen de toda la República a pasar el día, a echarse en las posas. Muy simpático, a mí me gustaba mucho, pero nosotros estábamos como a 30 minutos trabajando arriba. O sea, convivía con esto, pero estábamos allá arriba. Y el sonido es todo lo que la imagen no enseña. Entonces regresé a grabar esos aspectos y mi hermana Camila con su pareja Daniel lo mezclaron con, con música que ellos compusieron. Ujú. Esa es un poco la historia. Sí, y eso se me hace súper interesante porque sí, o sea, ya tiene mucho tiempo que no, nada más he ido una vez a las posas y viendo tu corto, sí se me hace, o sea, además por el estilo del cortometraje es difícil ubicar dónde está todo, pero sí se siente la noción de que no están en la parte turística, que están un poco arrinconados, como en su propio taller, en su propio espacio. Pues creo que es justo se genera como un espacio único para los que están trabajando en el taller y cocinando además, ¿no? Sí, Entonces, justo donde estamos se llama En la Era, de ahí es el título. ah, Cada rato decíamos, bueno, te veo en la era, te veo en la era, vamos a la era. Y teníamos que caminar, no sé, media hora, 40 minutos hacia arriba y ahí era. era en la era. Muchas gracias. Sí, eso es buen dato para saber. Ahora, continuamos con esta exploración. Ya hablamos un poco de cómo estos directores se han internado con ciertas familias, con ciertos personajes. Ahora Manuela se internó más bien como en un lugar y en un ambiente. Y quizás un cortometraje que lo hace de manera menos experimental, de nuevo, experimental en el sentido de Warhol y de Teo Hernández y esto, ¿no? Pero que igual se acerca a un ambiente de manera sensorial, es el cortometraje Suquía, lo dirige Ezequiel Salinas, que está aquí con nosotros. Ahora voy contigo, Ezequiel. Suquía es el nombre de un río. Entonces, ahora en lugar de... Es un poco lo que decía Manuel ahorita también, ¿no? Ella filmaba objetos, no personas. Y algo interesantísimo del corto de Ezequiel es que él filma casi exclusivamente el agua del río. De hecho, me llama mucho la atención que, salvo un plano, me parece, todo está en picada. O sea, en lugar de retratar el horizonte, filma el agua y lo que se refleja en el agua. Entonces, Ezequiel, me gustaría que nos contaras, ahora la pregunta ya no es cómo te acercaste a las personas, sino cómo decidiste filmar el río así. Quizás podrás hablarnos de la picada, del blanco y negro, por ejemplo, y qué representa el río en donde filmaste. Bueno, hola. En cuanto a por qué decidí filmar el río, porque básicamente el río divide la ciudad donde yo crecí, donde viví toda mi vida, y por lo tanto es un lugar de mucho tránsito hacia otros lugares. Y eso hizo que durante muchos años, sin darme cuenta, fuera como juntando muchas imágenes sobre el uso que tiene el río para alguien que vive en un barrio rico, para alguien que vive en un barrio pobre, el uso que tiene el río en ciertas zonas de la ciudad porque está más urbanizada o menos urbanizada. Y en el mismo sentido también de que el río es algo que no se integra del todo a la ciudad si bien la atraviesa. Y eso me pareció una paradoja interesante visualmente y para explorar en una película. Y en relación a por qué decidí filmar todo reflejado en el agua y a través del río, es porque justamente lo que yo quería hacer era una película que tuviera el punto de vista del río, como si ese río que está ahí desde antes que la ciudad existiera, observar esa ciudad que se fue formando a su alrededor
y observar a quiénes son esas personas que construyen y viven a su alrededor. Y en relación a la otra pregunta sobre por qué hacerlo en blanco y negro, mi intención es que la película tuviera un nivel de abstracción muy alto y me parecía que llevándola hacia el blanco y negro conseguía una abstracción que en color no podía conseguir porque no podía manejar diversos elementos, y que a través del blanco y negro también había una concentración en las composiciones y en el tipo de sensación que yo quería transmitir a través de la imagen, que me parecía más potente. Eso fue. Que además, regresando a la idea sonora, literalmente le das voz al río, ¿no? Hay una elección ahí de textos que se entiende que está hablando el río, como reflexionando acerca de su posición. Algo que no mencioné cuando te presenté es que tu cortometraje es argentino, bueno, tú eres argentino, Exacto. y Ryan es canadiense, entonces ahí están las diferencias un poco de nacionalidad también. Y el río Suquía aparte, entonces, esta ciudad. Quizás háblanos también un poco de esta elección de darle voz, que es algo muy fuerte, que haya una voz en off que represente al río. Y eso es parte también del proceso, creo, de ir entendiendo durante la realización, de que primero había que ocupar un punto de vista a través de la cámara, pero también había que ocupar un punto de vista a través de cómo ese río y esos reflejos se vinculan. Y un poco así fue creciendo la idea de que el río tenía que tener una voz, y de que esa voz también tenía que encarnar de alguna manera un personaje que hablara sobre esta ciudad. Y un poco eso fue lo que motivó darle voz al río. Muchas gracias, Ezequiel. Ahora he dejado dos cortometrajes que esta reflexión quizás se asemejan al de Ezequiel, porque Ezequiel se enfoca en un río, porque los cortos que siguen, que son los de Salma y los de Dalia, se enfocan en objetos y las relaciones o las cosas que se van quedando de nosotros en los objetos, yo diría, ¿no? Entonces, Salma, si estás por ahí, la siguiente pregunta es para ti. Porque un poco así como en el río Suquía, que va teniendo como una especie como de memoria histórica y de dolores ahí quedados, que escuchamos a través de la voz en el corto de Ezequiel, en Salma, en el cortometraje de Salma, que se llama Resistencia, hay lo mismo, o sea, una serie de objetos. A través de la voz en off vamos descubriendo historias bastante oscuras, bastante dolorosas y bastante íntimas, que me gustaría que nos contaras más o menos de dónde vienen. Me imagino que son relatos muy personales, no sé si sea una ficción, pero Salma, ¿podrías hablarnos sobre todo, es más, voy a adelantar mi pregunta porque no sabemos cuánto tiempo tengamos después, sobre todo por las sillas. Mi pregunta es, ¿qué sucede con las sillas en tu corto? Aparecen numerosas sillas en diferentes etapas de desgaste y se vinculan muy bien con lo que nos narras, que son historias muy duras. Entonces, Salma, adelante. Hola, pues nada, mi documental nace como del ejercicio en la universidad de segundo año, y a partir de estar explorando otras cosas, por un maestro estábamos llevando una bitácora, todos la teníamos que llevar, y después me di cuenta que era muy asemejada a lo que quería hacer realmente, que es un autorretrato. Todas las historias que aparecen en el corto pues son mías, y la otra protagonista es mi mamá. Entonces, bueno, pues eso, pues ya el proceso como más que nada como del espacio, bueno, lo de las sillas que me preguntas, pues era una forma que yo estaba buscando de representar como la comunicación entre las personas que aparecen en esas historias, pues se llevan, ¿sabes? O sea, en qué punto, me trabé. En qué punto, pues eso, o sea, cómo se va llevando la comunicación a través de estos relatos y cómo se llevó en ese momento, más que nada. O sea, como que creo que de ahí partió el uso de las sillas.
también para pues no mostrar tanto a las personas que son parte, incluyéndome a mí, o sea, como físicamente hablando, más bien. Y también eso fue la lección de los objetos que aparecen un poco. Sí, porque justo me parecía que o sea, tanto la dulzura como la violencia que se relata en el cortometraje se va quedando depositada mucho en ciertas fotografías que vemos, en el departamento. De hecho, o sea, por eso como que quería agrupar un poco, platicar contigo y platicar con Dalia, porque ambas filman un departamento de manera muy similar. Y el hecho de que te entran las historias por la voz y tú las estés viendo en objetos, como que los vas depositando con una carga emocional muy fuerte, ¿no? Entonces, quizás también podrías hablarnos de estos, además de los objetos, los espacios que filmaste. Me imagino que el departamento es de tu familia o de tu mamá o tuyo, es decir, es un espacio donde estás vinculada completamente de manera personal, ¿no? Sí, el departamento bueno, es el departamento donde yo viví cuando era niña. Entonces, más o menos el proceso fue buscar ahora las personas que viven ahí, en ese departamento, y poder regresar y filmar, ¿no? Entonces, pues yo contacté a esta persona y fue algo un poco fácil porque tenemos como conocidos en común. Y pues me permitió entrar a ese espacio que pues yo no había regresado desde hace 10 años, pues más que nada, y siempre he vivido muy cerca de ahí. Y entonces, pues el momento de regresar, pues, y platicar con ella, me di cuenta de todo lo que se me había olvidado un poco de ese lugar, porque ella me preguntaba, me cuestionó mucho de cómo eran las cosas antes, de quién vivía ahí, de cómo era el color del piso, de todas esas cosas como que pues me preguntó. Entonces, cuando decidí ya regresar con mi equipo a filmar, pues, pues la exploración también pues partió desde eso y la libertad que me brindó esta persona del estar en su casa. Y pues algo muy padre que pasó ese día fue que de la nada llegó la niña que ahora vive ahí, que bueno, o sea, su mamá fue la que obviamente me dejó entrar y de la nada llegó su hija. Y pues fue un momento muy chido y pues porque de ellas el cuarto de quien estaba filmando principalmente. Entonces, ese fue el proceso, o sea, como con ese espacio, como el poder regresar ahí. No, y además, creo que ya me acordé, que es súper fuerte porque incluso dices, me gusta más cómo se ve su cuarto ahora que cuando el cuarto me pertenecía a mí, ¿no? Sí, exacto, sí. O sea, vinculándote con una persona que parece extraña, pero es un espacio que compartieron y que ya tiene una carga emocional para ambas. Entonces, muchas gracias por esa respuesta. De nada. Y seguiremos ahora con Dalia y ya esta plática se empieza a tornar un poco más sobre espacios y elementos formales, pero ya veremos. Dalia, entonces, un poco en el mismo tema que le acabo de preguntar a Salma en cuanto a espacios y objetos. Quizás la gran diferencia es que Salma está haciendo un autorretrato muy personal, con su familia, con su departamento, y en tu caso es una codirección con Yula Bes, que ella también ya ha trabajado cortometrajes de este estilo y como que me parece, o me da la impresión que le interesan los mismos temas que a ti, que es como esta reflexión sobre nuestra relación de consumo con los objetos, ¿no? Como en Olvida usted algo, nada más que ahora ya un poco compartido. Entonces mi primera pregunta va a ser por la codirección, es decir, cómo, ya sabes la clásica pregunta, ¿no? ¿Qué tanto puso uno y el otro? ¿Cómo se juntaron? Porque si ustedes ven el corto de Dalia, Collector's Item, o objeto de colección, creo que le pusieron en español, bien, o sea, lo podrían ver como un cortometraje 100% Dalia Huerta y como un cortometraje 100% Yula Bes. Entonces, ¿cómo fue este trabajo con Yula? Gracias. Mira, pues en realidad ella hizo el texto y yo hice la imagen, así básicamente. Nos juntaron porque justamente nuestros trabajos tenían en común, pero nosotros no nos conocíamos, solo nos juntaron y nos comisionaron una pieza para un festival de lenguaje y arte, se llama Litan Luz. Y entonces como que dijimos, bueno, pues ¿qué hacemos? O sea, y ella está escribiendo un libro, entonces me mandó unos textos que tenía, así que escribió durante no sé cuánto tiempo, entonces me los mandó
y yo los leí, eran textos totalmente diferentes, entonces yo hice como una edición del texto de lo que me parecía que tenía sentido, porque eran fragmentos distintos, y después de ahí fue como que fue tomando forma una cosa nueva, que bueno, no tenía en realidad mucho que ver con los textos solitos que me mandó, y aparte yo lo quise como que armar una conversación con la imagen, y yo usé las imágenes de mi departamento, donde yo vivía en la colonia Narvarte, que se dañó con el temblor del 2017, y yo estaba ahí adentro, entonces me puse a grabar todo lo que pasaba ahí, cómo fuimos sacando los muebles y todo el edificio, porque todo el edificio lo tuvieron que sacar. Entonces todas esas imágenes las tenía, pero yo no sabía ni para qué, yo nomás grabé porque en ese momento no sabía que estaba haciendo mucho con mi vida tampoco. Y entonces dije, no, bueno, es que esto como tiene totalmente que ver, está hablando de muebles, está de consumo, del espacio, ¿no? El espacio vacío, un espacio donde habitas y donde de repente sin muebles se vuelve, ¿qué es esto? O sea, la vida que dan las cosas a los espacios, perdón, y hasta los colores, ¿no? Hasta hay una secuencia que está hablando de qué tipo de blanco va a pintar una pared. Y aparte de esto, bueno, usé muchas de esas imágenes y también grabé otras, ¿no? Aparte como para que ya darle más forma y que tuviera más pues, sentido y conversación también. Y ya, básicamente. Que ahora, bueno, ahora que me dices que ella escribió el texto, porque te iba a preguntar también por My Life with Things, que parece ser, que es un libro que mencionan en el corto, de Elizabeth Chin, pero, o sea, me da curiosidad que las tres autoras compartan este como fascinación por nuestros objetos, por nuestras compras, por los nombres que se escuchan en tu corto. O sea, creo que todos, cuando hemos comprado pinturas, y no sé, supongo que pasa más en Estados Unidos con esos nombres tan extraños, ¿no? Y se hace una especie de monólogo muy interesante que personalmente a mí me recuerda mucho como a George Carlin, el comediante este que empezaba sus sets de comedia con unos monólogos larguísimos, hilando diferentes ideas y de repente rimaba y parecía que rapeaba, pero se vuelve una construcción siempre con un tema en mente, pues, ¿no? Entonces, Collector's Item por ahí va, ¿no? O sea, un texto muy fuerte que se acompaña de diferentes vistas. Ya también me contestaste lo del temblor, porque sí, la escena del temblor me trajo traumas muy severos de hace 3 años. Pero bueno, muchas gracias, Dalia. Ahora regresamos con ustedes porque voy a aprovechar, hablando del temblor y de este espacio, tanto el corto de Salma como el corto de Dalia, que están hablando de relaciones personales con objetos y con espacios, me da el pretexto perfecto para regresar con Ryan. Porque por un lado vemos una nueva vida en el departamento que ya nos dijo Salma, ¿no? Que lo vio habitado por personas nuevas. Y Dalia un poco al revés, que es abandonar un espacio que está dañado y que se está viniendo abajo. Y en el corto de Ryan podríamos pensar que es como las últimas consecuencias de eso que le pasa a los espacios. So Ryan, my question for you now is, we're talking about spaces and about earthquakes and about apartment buildings. And the spaces that we see in your short film are very interesting because especially I'm thinking about a particular building that you visit with one of your interviewees that is completely run down. I think it's an abandoned building, an abandoned complex. It's all like the walls are filled with graffiti and the walls are like eaten by time and by water and etc. So can you tell us more about the spaces, how you filmed them? How was the experience of exploring this almost post-apocalyptic space with your interviews? Yeah, sure, thanks. Yeah, I mean, there's a certain sort of, I'm trying to move out of the sun here. Kind of aesthetic through line through these buildings, but I mean, they're linked in some conceptual and narrative way, as well as I mean, they're in various states of ruin, let's say.
as a result of the breakup of Yugoslavia, and they're sort of spread across different countries in Serbia and Croatia and Slovenia. And I mean, they look the way they do for different reasons, and they're different types of spaces. But the building you're referring to, which is sort of in the center, I guess, of the the duration of the film, is a hotel that was built by the Yugoslav government, and is part of this sort of touristic complex that goes down the coast of the Adriatic that more or less has collapsed since Yugoslavia broke up. And this hotel in particular is a place that's so monumental that it can't be closed, and it hasn't been torn down. So it's a place that teenagers hang out in a lot. And so I was spending time there. I mean, interested in the building and its architecture, but then interested in how people were using it and what they were doing there. And so we're being taken around and given a tour by one of these teenagers that lives in this town that hangs out there. And he's telling us the narrative of a satanic ritual that happened in the building, and is showing us the site. So, I mean, the states of decay that you're seeing there are like political, but then there's also this sort of, ritualistic reason for why the building is burned and why it looks this way. How would you say that ties with the first house that we see, which you come back to later, the one with all the mirrors? Yeah, I think everywhere you return to more than once. Like you see at least twice each place, but like through different cameras and through different people operating those cameras. So there's this sort of multiple subjectivities, and me kind of giving over sort of my experience of these places. But the one that you're talking about from the beginning that we return to at the end is this family home that kind of serves for me as the bracket around these encounters that happen throughout the film. So it's a farm that's been abandoned. The family is left. They live in Canada now. Okay, so that's your tie to them. Yes. Through your own country. Yeah, and I mean, so it's like I'm visiting this place for the first time, but I'm also in one instance of being there, I'm there with my father, and he's going back for the first time since he was a kid to see this place. And this is the sort of handy cam that you see at the end that's really like looking and scanning. So it has this sort of emotional image that I use there. Okay, thank you. Thank you very much for the answer. Thanks. So now I'm going back to Spanish. Ahora vuelvo con el cortometraje Boca de Culebra, porque mi pregunta es un poco la misma. ¿Cómo filmar el espacio familiar un poco? Y es una pregunta quizás un poco más, más casual, pues. En tanto, ¿qué tanto? Y esta pregunta, si los demás también quieren retomarla para sus cortos, estaría bueno. ¿Qué tanto se entromete la cámara y la producción? Que quizás no son producciones enormes o no sé, pero ¿qué tanto se entromete el cineasta en ese espacio que se está filmando? Entonces, en el caso de Boca de Culebra, hay conversaciones que además tenemos que leer por subtítulos porque ellos hablan con lenguaje de señas en una mesa familiar donde asumimos que ellos comen sus comidas todos los días. Es un ambiente como muy natural, pues. Entonces, mi pregunta va para Adriana. ¿Cómo hiciste para filmar estos espacios? ¿Sentías que tu cámara estaba estorbándoles o entrometiéndose, o al contrario, ellos la adoptaban con mucha naturalidad? Pues mira, todo este trabajo pues también de confianza fue porque
pues yo me pasé unos días antes de filmar con ellos, ¿no? Entonces ya de alguna manera, bueno, hacíamos algunas fotos, algunas pruebas, entonces como que se empezaron a, pues a familiarizar con una cámara, ¿no? Que estuviera presente la cámara y que estuviéramos presentes, pues el equipo, que éramos 3. Estábamos Mari Carmen, la fotógrafa, el sonidista, Ernesto y yo. Entonces, y a veces por ahí estaba una amiga asistiendo, pero como digamos fuera de la casa. Entonces, pues bueno, antes que fuéramos los realizadores, nos volvimos también sus amigos, ¿no? Lo poco que nos... Llegaba un momento en el que incluso ya nos podíamos comunicar, o sea, de hecho nos enseñaron un poco del lenguaje y bueno, cuando les pedíamos cosas sencillas, pues ya podíamos comunicarnos con ellos. Entonces, eso ayudó muchísimo a que cuando ya era, ahora sí, los días de rodaje, pues ellos ya estuvieran cómodos con eso. Y, y pues bueno, una de las cosas que a mí también me costaba un poco es que justamente en estas pláticas, pues yo no tenía ni idea de qué estaba pasando, de qué estaban diciendo, de qué estaban platicando. O sea, yo sabía que más o menos qué estaba ocurriendo o qué es lo que se iba a hablar, pero realmente yo me entero de todo lo que están diciendo pues ya cuando estábamos transcribiendo la conversación, ¿no? Y pues yo creo que mucho fue también, pues hasta un golpe de suerte, porque prácticamente lo que decían era pues lo que quería, ¿no? Lo que aportaba a la historia. Hubo mucho material pues, que no se usó justamente por lo mismo, ¿no? Porque no había una forma en la que yo pudiera controlar más o menos esto, pero la verdad es que fue una cosa que se dio hasta mágica. O sea, a pesar de que yo no podía comunicarme directamente con ellos, y era una cosa que me preocupaba porque a veces no podía dirigirme, por ejemplo, a la protagonista, a Hailey o a sus papás, sino que hablaba a la prima, y entonces a través de la prima ella le hablaba a Hailey, ¿no? Entonces yo me sentía un poco mal porque no estoy acostumbrada a no poder hablarles directamente y preguntarles cosas, ¿no? Pero bueno, así fue y pues en cuestión de sus espacios, pues bueno, yo ya tenía como identificado los lugares que eran como los más significativos, que era justamente pues la cocina, el comedor, donde ellos siempre todos los días comen, el cuarto, que prácticamente es uno solo que tiene esa casa, que es donde duerme Heli, y la cocina, que es donde interactúa con la mamá, ¿no? Y fue un poco también complicado porque eran espacios muy pequeños. En un principio del rodaje no teníamos las ópticas adecuadas para eso y sí nos costó como mucho trabajo pegarnos hasta lo que podíamos de la pared para que más o menos pudiéramos captar pues como el encuadre que queríamos, ¿no? Pero bueno, pues eso se fue, la verdad es que se dio muy natural. Yo creo que también ellos entendieron muy rápido las dinámicas, ¿no? Incluso habían momentos, digo, a pesar de que a lo mejor no hablan, sí tenían siempre que tener un lavalier porque captábamos otros sonidos, ¿no? Que ellos hacían. Y ellos estaban muy conscientes de eso, e incluso bueno, ya sabían que había que ponerse el lavalier y que había que tener cuidado, entonces fue una dinámica muy interesante entre ellos y entre el equipo de producción. Muchas gracias. Sí, algo así me imaginé un poco. Bueno, no sabía de los lavaliers, pero es impresionante porque no se ve o sea, no se ve el cineasta ahí un poco. Es de estas pelis que son muy transparentes y que realmente los puedes convivir como familia, ¿no? Y quizás en el lado opuesto de eso, gracias por la respuesta, Adriana. Ahora voy con Diego, porque yo pensaría que es un ejercicio inverso. Es decir, Diego, tú te concentraste en una sola persona y te quería preguntar por los encuadres. Sobre todo hay un encuadre muy bonito donde ella está hablando como sentada en su cama, si mal no estoy, pero la vemos
como en la orilla del encuadre, hay un espejo también por ahí. O sea, son composiciones interesantes que fraccionan mucho el espacio que estás filmando. Entonces, puedes hablarnos de eso, ¿no? Del espacio, de cómo elegiste tus encuadres, cómo se sintió ella cuando la estabas filmando. Sí, claro. Primero, creo que la gran ventaja de este proyecto fue que fue hecho con gente que es muy buena. O sea, digo, no me estoy dando laureles a mí mismo, sino estoy diciendo del fotógrafo y del sonidista. O sea, siento que ellos son muy buenos en lo que hacen, ¿no? Y pues son mis mejores amigos y hemos trabajado muchísimo más en más cosas juntos. Entonces, creo que esa es una gran ventaja y la otra gran ventaja fue que vivimos un buen rato allá antes de llevar la cámara y demás, ¿no? Eh, por lo menos un mes, lo cual hizo que pudiésemos checar a qué hora y en qué momento pasaba cierta situación lumínica que nos interesaba, ¿no? Lo cual facilitaba muchísimas cuestiones de producción y cuestiones pues, de dinero y de llevar luces y demás, ¿no? Lo cual en realidad no llevamos luces, todos estábamos trabajando con luz natural. Y bueno, en cuanto a los encuadres y cómo filmar el espacio, bueno, también Domitila, en esto que hablabas sobre cómo si ella se sentía afectada por la cámara o no, pues ella es muy extrovertida, ¿no? Es muy cotorra, es muy simpática, es muy hacia afuera, entonces, pues a ella le encantaba ser el foco de atención, ¿no? Entonces, pues yo la verdad no me quiero meter el pie cuando hago un documental, entonces busco a alguien que sea elocuente cuando expresa algo y además que sea interesante su vida, ¿no? Entonces, creo que es más fácil así, ¿no? Igual quizás habrá algún personaje que no sea tan así, pero que es tan importante e impresionante que pues encuentras la forma de cómo retratarlo. Entonces es eso, el scout y pues la fortuna de que Domitila fuese tan extrovertida. Y en relación a los encuadres, pues yo también soy fotógrafo y junto con el otro fotógrafo, yo le fotografío sus cosas y él me fotografía a mí. Y es un rollo muy de estar pimponeando ideas, ¿no? Entonces, pues para esta película, las referencias fueron Ida de Pavel Pawlikowski, creo que se llama, que es en 4:3 y justo como que castiga muchísimo a los personajes, tiene toda esta idea de la divinidad, entonces por eso siempre los personajes están en el cuarto inferior y tienen muchísimo aire, ¿no? Como si fuese algo minúsculo, como las iglesias, la misma idea de las iglesias. Y la otra influencia fue el capítulo 8 de Twin Peaks, la tercera temporada, que es una locura esa temporada. Y justo este capítulo no tiene nada que ver con los demás. O sea, puedes verlo independientemente y tiene cuestiones como de la textura de la imagen que nos gustaron muchísimo, justo muy mágicas o muy, muy mágicas, muy musicales también, muy estridentes. No sé si han visto ese capítulo, si no se los recomiendo. El capítulo 8 de la nueva temporada de Twin Peaks. Pues yo creo que es como surrealismo moderno, ¿no? Y bueno, o sea, de ahí salen como nuestras influencias para esos encuadres y pues obvio el scout te permite saber y posicionarte en qué parte hay un reflejo muy chido. Justo ese cuadro en el que hablas donde está ella en el espejo y está en su cama y se ven todos los santos y se ve todo pues estuvimos un buen rato ahí encerrados viendo cómo funcionaba la luz y en qué lugar podríamos poner la cámara donde ella se sintiera cómoda y donde pudiese hablar sobre el amor, ¿no? Que ese es el tema en el que hablamos en ese testimonio en específico. O sea, es muy distinto que te estén apuntando la cámara así a que estén apuntando un reflejo tuyo, ¿no? Y así, ese tipo de cosas, ¿no? Muchas gracias, Diego. Ahora vamos con Manuela. Y además de, digo, si quieres también, Manuela, elaborar en esto que estamos hablando, que es cómo se sintieron las personas locales con las cámaras,
como Diego fragmenta el plano, por ejemplo, con espejos, podríamos decir que en la era, el cortometraje, los está fragmentando también con montaje y no sé qué tan invadidos se sentían las personas que estaban preparando la comida en tu corto. Pero esa es una pregunta. Y también la otra, por si quisieras contestarla, es que ahora tú dijiste que esta filmación fue parte, o no sé si entendí que fue la culminación de un tour, es decir, el tour que llevaron en el taller terminó en Las Pozas. Entonces tú ya traías como todo el bagaje de esta experiencia del tour. ¿Qué tanto impactó eso en la realización de la película? Es decir, si nada más retrataste Las Pozas o si ya más bien tenías toda esta experiencia encima y como que lo querías reflejar ahí. No, yo no fui al tour. Me hubiera encantado, pero no. Nada más, o sea, la experiencia de los participantes es esa. Era para describir un poco cómo es el programa de esa residencia. Yo llegué a la mitad, ellos ya llevaban una semana ahí y yo llegué a la mitad a filmar. Y la verdad es que hay una cosa rara, que cuando gente está haciendo cosas, están haciendo lo suyo y entonces ya no te pelan. Entonces no es que yo era invisible porque platicaba y así, pero también como que creo que después de un rato ya ni me pelaban. Entonces en ese sentido eso me dio permiso de filmar y creo que el hecho también de que no estaba... Psicológicamente la gente reacciona diferente cuando estás filmando con una Bolex que cuando estás filmando con una cámara digital. Como si fuera, o sea, neto piensan que traes una caja de metal y es un juguete y tal vez porque tal vez en la noche no hay un momentito con la chela de ver la pantalla y entonces como que te da self-conscious o lo que sea. No, yo creo que después hubo un rato, ya ni me preguntaban después de si ya se habían revelado, querían ver o no, les emocionaba que era película. Y la otra cosa es que yo también tenía tanto miedo de quedarme sin película que en realidad filmé bien poquito. O sea, yo creo que hay muy pocas tomas que son largas. No sé si se dieron cuenta, pero en realidad todo el material está alentado a la mitad. Ahí se movieron. Está alentado a la mitad porque, o sea, la cagué y por los nervios levantaba la cámara y filmaba y un poquito esta especie de ruido y onda punqueta que tienes porque cuando regresó al material creo que tenía 3 tomas de 5 segundos de largas, pero todas las demás eran de medio segundo, 1 segundo. Y filmando el piso, porque como que le picaba el shooter, filmaba y me daba pena y la bajaba. A mí me da mucha pena filmar a gente, entonces como que eso pasó, pues no sé. Yo estaba ahí platicando un chingo porque hablo muchísimo, pero en términos de yo estar presente como cinematógrafa y ellos estar consciente de lo que estaba haciendo, yo o ser totalmente invisible, como que no está muy clara la postura. Uh-huh. Y quizás ahí lo interesante también es que este tipo de cosas que tú dices, como es que estaba filmando el piso y tenía que subir la cámara y todo eso queda registrado, o sea, todo eso se ve en la película, pero también le da ritmo, le da forma, te provoca cosas, ¿no? O sea, y al final como que transformas un poco la experiencia de estar ahí, como comiendo, esculpiendo, etcétera, ya se ve un poco como remixeada, ¿no? Con la gestualidad de la mano que la está filmando, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, muchas gracias por esa respuesta. Y ahora, para concluir las últimas preguntas, porque impresionantemente ya vamos a tener 1 hora, voy a pasarme a hablar un poco como Esperen, se me va mi cámara, no sé por qué, pero me escuchan todos bien, ¿no? Uh-huh.
Ok. Preguntas más bien como de montaje también, porque justo el corto de Manuela se arma o esta experiencia se vive a través de un montaje. Y para ello voy con Ezequiel, no solamente para que nos hables de montaje, sino también porque mi pregunta muy puntual es ¿de dónde viene el material de archivo? Porque además de filmar el río, tu corto tiene diferentes escenas de material de archivo justo apuntando esta historia del río Suquía. Entonces, ¿de dónde sacaste ese material y cómo fue el montaje del corto? El material de archivo de Suquía es material de archivo de un canal de televisión pública que hay acá en Córdoba y que está almacenado y a disposición pública para quien lo quiera usar, audiovisuales. Entonces, nada, fue ir a este archivo y empezar a navegar un poco ahí, ver qué había sobre el río. Y en realidad siempre el río fue noticia por básicamente dos cosas. Una es que casi todos los años se desborda y inunda alguna parte de la ciudad de una manera catastrófica o alguien muere en el río. Esas son básicamente las dos grandes noticias que hay históricamente alrededor del río. Y bueno, fue un poco ir a ese archivo y ver en relación a esas noticias qué imágenes podían cuadrar dentro de lo que yo me imaginaba. Y en relación al montaje, la verdad que el montaje fue una etapa bastante larga porque el rodaje de Suquía fue muy cortito, duró una semana esparcida en el tiempo, pero no fueron más de 7 días o de 8 días. Pero el montaje llevó como unos 3 o 4 meses, que también fueron espaciados trabajando con Martín Sapia, que es el montajista, y tratando de encontrar la estructura y de alguna manera el montaje se estructuraba en relación a cierto ritmo y a cierto fluir que tenía que tener la película y que en un momento se tenía que quebrar. Y bueno, encontrar eso fue como un poco arduo, creo. Sí, me imagino. Justo ahora estaba pensando que, o sea, por lo menos para algunos críticos de cine y para mí, nos da esa impresión. Hay cierto tipo de películas que se nota que el rodaje es largo y que esté como inmersivo. O sea, podría ser incluso el caso aquí con Adriana y con Diego, ¿no? Que se nota que se tomaron su tiempo para estar en esos espacios. Y hay otro tipo de películas donde la fuerza viene mucho en el montaje, en cómo están armadas, en cómo dialogan con la historia, por ejemplo, como en tu peli, con el material de archivo. Con mis dos últimas preguntas, que son Salma y Dalia, una vez más concluiremos con ellas, porque también me parece que son cortos que dan la impresión de concretarse a través del montaje. Entonces, Salma, te iba a preguntar por extraño que esto parezca, por la tipografía del corto, porque utilizas diferentes formas de tipografía en el cortometraje que señalan diferentes partes de la historia, ¿no? Entonces, ¿cómo fue la elección del material gráfico de la película, de la letra, de los insertos que tienes ahí? Pues el proceso más bien fue como prueba y error y pues siempre tuve gente que me estaba como diciendo como creo que no funciona y sí funciona, porque pues como ya lo mencioné antes, esto lo hice como por parte de la universidad y que pues por eso pude también experimentar de esa forma, porque todo el tiempo... y bueno, no, esto no tiene nada que ver, esperen. Entonces, bueno, más bien como que la lección fue como para poder yo dividirme en en cierto número de narradores y por eso fue la elección de diferentes tipografías y de los distintos colores y los distintos como, bueno, hay unos que son como negros y tienen el fondo blanco sobre como la pantalla negra o cosas así. Entonces, creo que realmente de ahí vino la elección de cómo puedo contar esto sin yo contarlo también siempre en voz en off. Entonces también desde ahí vino también como los textos en amarillo del departamento, que están como en medio justo, fue la elección pues sí, por ejemplo ese narrador está en tiempo presente y luego está la parte del sueño que también es narrada por mí, pero realmente es otra persona y luego mi voz en off y así, era como un intento de dividirlo de distintas formas y tratar de
que lo que más se me complicó fue tratar de que realmente se sintiera que no era la misma persona la que estaba hablando, aunque sí era yo. No sé si me expliqué. Y que no se confundiera también como la parte de por qué está en amarillo y por qué está en blanco, y que eso también te hiciera perderte en una pregunta que tal vez no era necesaria. Y pues tal vez a veces pasa, hay gente que seguramente le pasa y hay gente otra que no. Pero eso fue lo más complicado y me lo pusieron mucho en duda, como mucha gente me dijo que no servía. Pero pues ya al final pues decidí ponerlo. Entonces sí, hacerlo de esa forma. Muchas gracias, Alma. Sí, justo se vuelve como una cosa polifónica, ¿no? O sea, a pesar de que es una película íntima, como que te atacan de diferentes puntos, o sea, hace como una especie de prisma, como había dicho Diego al principio. Y en ese sentido, ahí vamos a acabar el panel con esta pregunta de polifonía para Dalia, porque podría ser que a ella le haya pasado algo muy semejante, ¿no? Le tocó, quizás le entregaron un texto, pero si ven el corto de Dalia, es un texto que está plagado de referencias a diferentes canciones, a diferentes autores. De hecho, yo, o sea, al principio como que me tardé en cachar que había por ahí cosas de Paul McCartney, por ejemplo, hacen referencia a Billie Holiday. Entonces, ¿cómo le hiciste, Dalia, para esta polifonía, esta multiplicidad de narradores, en tu caso de referencias, que te entregan un texto y tú tienes que encontrar este vínculo con los objetos que tenías alrededor, ¿no? Y bueno, además con este terremoto espantoso. Entonces, ¿cómo fue esta idea de sintetizar todo lo que te llegó a las manos? Pues justo fue como las referencias las hace Yula en su libro, y yo no me fijé, o sea, cuando leí el texto encuerado, y encuerado lo edité, o sea, lo que fue, no sé, como la primera edición fue la del texto solito, y después a partir de ahí fue como, no, es que ni siquiera me acuerdo como es que es muy intuitivo, ¿sabes? Yo tenía el texto en la cabeza. Cuando juntas diferentes cosas, diferentes conceptos, se vuelve una cadenita que tiene sentido, tiene un sentido especial, que yo lo tenía en la cabeza, y me salía a grabar y yo ya sabía exactamente, cuando dice zero value, valor cero, esto quiero que salga, y cuando dice, está esto, necesito esto, entonces lo buscaba y lo grababa. Y también, con lo del temblor, fue así como, revisé todo el material que tenía, yo suertudamente tenía la imagen del temblor, porque cuando tembló, yo estaba hablando por teléfono, y colgué, colgué justamente en el momento que tembló. Y entonces ya lo tenía, y me quedé con el teléfono en la mano, me fui al marco de la puerta como pude, y dije, pues voy a grabar, pero ya no podía caminar, no podía irme, entonces, no sé por qué, también es como si yo tengo algo que grabar, voy a grabar, tengo esa como instinto, y grabé eso, y nunca pensé que lo fuera a usar para nada, o sea, la verdad. Y después dije, bueno, no. Y como grabé todo este otro rollo, yo pensaba hacer un video para mí, para recordar, porque el depa tal y tal, y por el trauma y no sé qué. Y generalmente yo hago algo cuando tengo un trauma muy fuerte, lo dreno en una película, algunas veces pues. Y pensé que iba a ser algo así. En este caso, pues realmente salió súper natural. Y cuando monté esas partes del temblor con el texto, fue así como, no, wow, esto dialoga increíble. Y sí, entonces rasqué más y claro, vi toda la tina, toda la sacada de la mudanza, pues grabé todo. Y pues sí, ya. Vas montando en la cabeza, no sé, desde que monté el texto ya estaba casi montando. Wow, sí, qué buena suerte además, ¿no? Digo, como toda una habilidad de retención y de saber qué quieres, pero
esto de filmar y de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, por cliché que pueda sonar, me parece que les ha pasado a todos ustedes con sus trabajos. Entonces, con esa idea, vamos a cerrar el panel, ya que ha pasado una hora de charla. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Y también un recordatorio para los que estén viendo esto, los que vayan a ver esto a lo largo de estas 24 horas, la mayoría de estos cortometrajes ahorita están en Filmin Latino. Creo que, salvo el de Adriana y el de Diego, es decir, salvo Boca de Culebra y Siete Domitilas, que ya se han visto en el festival, que revisen si tienen más visionados. El resto, los cortometrajes de Salma, de Dalia, de Ryan, de Manuela y de Ezequiel, están ahorita en Filmin Latino. Entonces, si nos están viendo en algún lugar de México, no tienen que ir a esconderse a la sala, lo pueden poner en cuanto acabe esta transmisión de Facebook. Entonces, muchísimas gracias Ryan, Adriana, Diego, Manuela, Ezequiel, Salma y Dalia. Cuídense mucho, mucha suerte para sus futuros proyectos y pues gracias al Black Canvas por estar con nosotros. Cuídense mucho, pónganse tapabocas, vayan con cuidado. Adiós. Gracias.